Acá hay unos datos que yo quiero dejar a cargo de quienes nos visitan esta mañana para que nos confirmen, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos un repaso desde el 2016 hasta el 2020, nos encontramos, Luis y Patricia, si tomamos la edad, por ejemplo, de 10 a 14 años, niñas que se embarazan. Así mismo. En el 2016, por ejemplo, Patricia, ¿qué números tenemos para compartir? Y en el 2016, aproximadamente entre 10 a 14 años, tuvimos 635 embarazos. Estamos hablando de niñas madres, ¿verdad? Y de 15 a 19 años, 18.000 embarazos en el año 2016. Ciertamente, con el correr de los años y con las diferentes intervenciones que se vinieron a hacer entre las instituciones a quienes acata esta problemática, fuimos disminuyendo, pero aún las disminuciones no son sustanciosas y todavía seguimos viendo niñas madres. Estamos hablando de en un solo año, Ajá. 634 casos, eso en el 2016. En el 2017 más o menos el mismo promedio, ¿verdad? El mismo número digo, 2018 589, 2019 595 y en lo que va de este año, de enero a junio, ya tenemos 233 casos. Así mismo. Estamos hablando de 10 a 14 años, criaturas, niñas. Así mismo. Y después hay una franja que va de 15 a 19, en donde los números son tremendos. 18.064 en el 2016. Sí. 18.463 en el 2017. 16.797 en el 2018, 15.163 en el 2019 y en lo que va de este año, en esa franja de 15 a 19, 6.248 casos. Más allá de los números, ministra, esto que acá el gran porcentaje está enmarcado dentro de lo que se llama abuso. Claro, nosotros justamente en todas las campañas que estamos haciendo como parte del proceso de desnaturalizar esto, lo estamos diciendo permanentemente, es un abuso, ¿verdad? De 10 a 14 años todavía la gente parece que se indigna más, pero desde los 15 años ya lo ven como normal y hay uniones tempranas desde esa edad, gente que ya está haciendo una vida prácticamente matrimonial e incluso hay matrimonios. La edad permitida para el matrimonio actualmente, según el Código Civil modificado, es de 18 años en adelante, ¿verdad? Pero hay una cantidad de venias y dispensas solicitadas en el ámbito judicial para que se casen antes de esa edad, lo que significa que está demasiado naturalizado en el estrato social que sea, el que una niña a partir de los 15 ya puede formar pareja. Y es una adolescente, todavía no está totalmente desarrollada ni tiene la madurez como para poder hacerse cargo de una criatura, ¿verdad? Estamos reproduciendo en la mayoría de los casos más pobreza, estamos truncando vidas, porque esa niña, si no tiene todo el apoyo familiar, si no tiene los recursos que tiene que tener, no va a poder seguir su vida. O sea, ahí termina toda posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de estudios, hasta quién sabe cuánto tiempo en que pueda retomar si es que logra alguna actividad que le permita tener los suficientes recursos para seguir sus estudios, por ejemplo, ¿verdad? O dejan a los niños o entregan o migran hacia otros países buscando mejor porvenir y dejan a los niños acá a cargo de una abuela, empiezan los problemas de diferencias generacionales para el desarrollo. Esto, o sea, es un problema enorme, ¿verdad? No es solo el hecho del nacimiento de una criatura por medio de una persona que todavía no está desarrollada para ello, ¿verdad? Eso tiene que ser algo planificado, deseado, esperado, y no por una situación de abuso o de sometimiento a una relación temprana simplemente por razones económicas. Muchos padres consienten e impulsan que sus hijos a veces desde los 12 años vivan en pareja porque no tienen condición de mantenerlos, ¿verdad? Y ya otro se hace cargo de eso. Es algo que tenemos que ir trabajando fuertemente con la sociedad, con los papás, con las mamás, para erradicar esto. Hay que cambiar esta historia. Tenemos cuestiones, programas en común con el Ministerio de Salud
que se van desarrollando en distintas zonas del país. Tenemos como foco principal Caaguazú, ¿verdad? Donde estamos con varios programas en conjunto buscando evitar justamente esto, ¿verdad? Pero es impresionante cómo se ve como normal y es siempre un abuso, ¿verdad? Aunque no sea más de 10 años, de 10 a 14 nos rasgamos todas las vestiduras, realmente es brutal, es animal. Pero, y de los 15 para adelante, antes de la mayoría de edad, también sigue siendo un abuso, ¿verdad? No es una edad para formar, digamos, familia todavía ni siquiera tienen posibilidad de hacerse cargo de ellas mismas, sobre todo las chicas, ¿verdad? Que tienen que ir desarrollándose para tener una oportunidad más en la vida y quedan sometidas, ¿verdad? O sea, de alguna manera, ministra, esto va de contramano con lo que está pasando en el resto del mundo, en donde cada vez la mujer decide convertirse en madre a una edad mayor, porque primero desarrolla una carrera profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces eso le permite una independencia económica. Todo eso tiene que ver con cómo vamos construyendo los roles de poder dentro de la familia, ¿verdad? Cuando la mujer tiene independencia económica es otra su relación con el hombre. Nosotros hacemos lo contrario, o sea, estas mujeres estas niñas se convierten en madre. Básicamente estamos generando dos vidas perdidas en términos de poder desarrollarse. Sí. Esa niña que ya no va a poder estudiar probablemente y terminará dependiendo económicamente de alguien. Y ese niño que nace que no va a tener condiciones tampoco probablemente de poder desarrollar su vida. Es así, o sea, estamos hablando de 2 y a veces hasta de 3 vidas, como el caso de la niña de 11 años ahora, ¿verdad? Que es ella, es su hijo y es el chico que abusó de ella. O sea, tenemos una situación que es trágica realmente en las diversas situaciones que se dan con respecto al abuso de niños, ¿verdad? Nosotros necesitamos realmente, más allá de las denuncias que se puedan hacer para intervenir y proteger y sancionar, evitar que esto ocurra, ¿verdad? Y esto solo se puede evitar si miramos con otras lupas, con otros lentes, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con nuestros chicos y chicas. ¿Qué le estamos enseñando en la casa? ¿Cuáles son los valores que le estamos dando? Porque más allá de lo que se pueda aprender en la escuela, que es imprescindible que tengamos una educación sexual integral, ¿verdad? Es mismo en la casa. Porque la niña no está ahí para ser tocada, para ser usada, para que dé placer a alguien, ¿verdad? Es otro ser humano con derechos que tiene que ser respetada y que tiene que ser protegida. Eso es lo que necesitamos inculcar a nuestros varones desde muy chiquititos. Por eso es importante, ¿verdad?, la educación sexual, ministra, porque el niño o la niña está 6, 7 horas, de lunes a viernes, a veces sábado en clases, y a veces con papá, con mamá, o el encargado o la encargada, no está más de 2 o 3 horas al día, porque papá llega a las 7 de la noche, mamá también a veces, en su mayoría trabajan ambos, y se ven 2 o 3 horas, casi no hay tiempo. Por eso el colegio es la principal base justamente de enseñanza cuando algo es un abuso y que el niño pueda denunciar. De hecho, es un problema social con una implicancia en la salud de las personas, pero que también tiene un marco jurídico muy importante, ¿verdad? En donde toda la sociedad debe intervenir y en donde la educación sexual integral es algo fundamental y vendría a ser más o menos el cimiento de todo lo que es esta situación, ¿verdad? Debemos intervenir desde muy chiquitos, ¿verdad? Enseñándoles, educándoles, fortaleciendo todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las personas, de los niños, de los adolescentes, porque muchos adultos no los consideran sujetos de derecho. Entonces desde ahí partimos y está mal y creemos que deben ser sometidos o deben ser sumisos. Entonces, ¿qué pasa? Ni los mismos adolescentes logran detectar situaciones que pueden ponerle en riesgo a un abuso o a una situación de sometimiento. Entonces la educación sexual integral es fundamental y aquí tenemos que intervenir todos, la sociedad, el colegio, la comunidad, en la familia, ¿verdad? Y después debemos seguir fortaleciendo los sistemas de salud para llegar a estos chicos, prevenir los embarazos, ¿verdad? Acá ciertamente nosotros trabajamos en prevención del embarazo adolescente. Eso es fundamental entender. Nuestro marco legal y jurídico
no contempla lo que muchos pueden pensar que trabajamos lo que es promocionar el aborto. Eso es equivocado. Nosotros trabajamos la prevención del embarazo, educando, llegando temprano, fortaleciendo los derechos de las personas, de los niños y adolescentes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Porque suena muy bien en el discurso. Inclusive la ministra decía en el hogar deberían cuidar, pero la verdad, lo cierto es que nosotros venimos reproduciendo un modelo. O sea, esa familia está integrada por individuos que normalizan esas prácticas, porque ellos vieron eso cuando eran niños. Claro. Son hijos y nietos de gente que vino reproduciendo ese modelo. Entonces, para romper el modelo, solamente el Estado puede irrumpir. ¿Qué pasa cuando la herramienta del Estado está contaminada de una discusión que no tiene que ver con la ciencia, sino que se mezclan allí la misma convicción contracultural que produce el fenómeno con otras convicciones religiosas que no tienen que ver con el problema, pero que terminan haciendo que la herramienta del Estado sea una herramienta sin filo, no puede entrar, no puede cortar esa situación? Bueno, yo creo que todo eso se está conversando en este proceso de reforma educativa, ¿verdad? Porque se necesita cambiar los modelos que tenemos en educación, pero más allá de eso, necesitamos cambiar esas pautas de crianza, ¿verdad? Yo insisto mucho en esto, porque si bien lleva su tiempo, tenemos que empezar desde la cuna, ¿verdad? ¿Cómo estamos educando? Y eso se da en la familia, en la casa, y esas pautas hay que cambiarlas por pautas positivas, cambiar los modelos y que los niños no sigan creciendo con esos modelos que los convierten luego en lo que tenemos ahora, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos insistiendo, ¿verdad? Tanto va el agua al cántaro que termina por romperse, que nosotros necesitamos trabajar con esto diariamente e insistir con todos, ¿verdad? Es un crimen el abuso, ¿verdad? Tener un contacto sexual con una niña, con una persona menor de edad, es un crimen, es un delito, tiene que ser sancionado. Si cuando menos eso incorporamos en las personas, yo creo que el adulto se va a detener, ¿verdad? Se va a detener en el sentido de que sabe que no tiene que tocar a esa niña, por más a mano que esté, o a un adolescente. Nosotros tenemos situaciones en las que personas enteras solicitan niñas o adolescentes apenas, ¿verdad?, para tener contacto sexual, tal es así que no hay un prostíbulo donde no haya una menor de edad, ¿verdad?, porque el cliente pide eso. Acá se consume menores de edad, ¿verdad? Nosotros nos escandalizamos con los embarazos que tenemos, con las niñas que están en sus casas y aquellas que son compradas diariamente, pagada a alguien para que ellas sean sometidas sexualmente. Eso es un crimen, ¿verdad? O sea, tenemos muy incorporado eso de que consumiendo menores de edad tiene mayor vitalidad, que se vuelve joven. O sea, hay cosas que están en el imaginario social nuestro que tenemos que desterrar. Mientras eso no logremos, vamos a seguir teniendo estas situaciones. Ahora, ¿verdad? Directora, ¿cómo se trabaja con la niña o la adolescente de 15 años o el adolescente que ya tiene relaciones sexuales? Y hay que hablar de la prevención, de la utilización del preservativo, y papá y mamá se escandalizan. No, acá le quieren imponer que los niños ya tengan relaciones sexuales. Ahora, cuando en la realidad está ocurriendo de parte de las niñas y los niños, adolescentes en general, ¿verdad? Bueno, para que todos sepan, ¿verdad?, y la comunidad también se entere, el Ministerio de Salud trabaja en lo que es un modelo de atención integral al adolescente en todos los niveles de salud, desde el primer nivel de atención en una unidad de salud de la familia, en un hospital distrital y también en un hospital regional, donde es fundamental la confidencialidad y el respeto hacia el adolescente. No es obligatorio que acudan a los servicios de atención integral al adolescente con sus padres. Y ahí lo principal es que les consideramos sujetos de derecho, ¿verdad? Hay una atención integral no solo en materia de oferta de métodos anticonceptivos seguros para el adolescente, sino que también hay una atención en cuanto a su necesidad en la salud mental, atención odontológica, atención nutricional, atención clínica o ginecológica, si así lo
lo requiere, ¿verdad? Prevención de enfermedades de transmisión sexual, y toda esa gama de oferta está dentro de los servicios de atención integral al adolescente. Uno de los modelos bien integrados y que pueden visitar es el del Hospital de Calleí o el Hospital de San Lorenzo, donde el modelo cumple todo lo que es ese circuito. Y así también en otros niveles de atención se da ese tipo de atención, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo esos lugares, poniendo a disposición de los adolescentes y empoderarles de esos lugares a ellos para que acudan cuando tienen la necesidad. Ahí también se les brinda educación, sobre todo, educación sexual integral, fuera de las escuelas, porque realmente la educación sexual integral debe iniciarse en las escuelas. Es ahí la base donde un niño, de acuerdo a la edad que va teniendo, va recibiendo la información en relación a su cuerpo y a los riesgos que puede tener con el inicio de una vida sexual activa en forma temprana, tanto de poder embarazarse como de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Ya dentro de la escuela debemos ir fortaleciendo esos modelos, ¿verdad? Y así también a los padres, ¿verdad? Y dentro de la comunidad. Ministra, ¿sigue vigente eso de que la mayoría de los casos se da en el entorno familiar? Sí, seguimos con ese 85%, ¿verdad? Y el caso de esta niña es un ejemplo más, ¿verdad? Es el entorno familiar, viviendo en la casa del papá, el hermanastro, ¿verdad? Y en eso tenemos que decir que está prendiendo lo de denunciar, porque vimos que en estos meses la mayor cantidad de denuncias vienen de los vecinos. A eso apuntaba, porque me estaba vienen de fijando los en estos agentes datos. comunitarios, mira, 110 denuncias de vecinas, 21 denuncias de vecinos, ¿verdad? Distinguiendo por 6 o 36 denuncias de agentes comunitarios, y de la familia viene 10, a no ser que tenemos un número de 30 denuncias, ¿verdad? Por eso que decimos, hace tu parte, mira, no dejes de ver lo que ocurre a tu lado. Porque con esta pandemia que tenemos a los niños confinados en sus casas, no van a la escuela, no van a la plaza, nadie puede ver nada, el vecino sí, porque escucha, porque ve, porque está cerca. Y vemos que hay ya una reacción de responsabilidad por parte de ellos, lo cual nos alienta que vamos a ir desterrando porque el que se siente observado es lo mismo que la cámara, no impide que se robe, pero disuade. Yo creo que si todos nos sentimos observados en algún momento, esto va a ir reduciéndose y se va a ir disuadiendo, porque ya va a entrar en el colectivo social, que eso está mal, ¿verdad? Y una cuestión que yo le decía a mis compañeros más temprano, incluso compartíamos antes de comenzar esta charla. Si una niñita de 11 años no está preparada para ser mamá, un niño de 14 años tampoco está preparado para ser papá. Tal cual. Tampoco. ¿Y qué se hace, o qué se hace por ese chico? Porque acá tenemos un ejemplo, en el caso de una niñita se habla de que el abusador es un niño de 14 años. Sí. El niño entró en el proceso del sistema penal adolescente, ¿verdad? Que va a recibir seguramente una sanción penal, que está imputado y está acusado, ¿verdad? El sistema de sanción es distinto, pero siempre es un sistema penal. Lo que acá se tiene que trabajar, y en los jueces que son especializados del área penal adolescente, alguna medida correctiva debida que le permita a él, ¿verdad? Desarrollarse de manera adecuada y cambiar su visión del mundo, ¿verdad? Su visión de qué es lo que está bien y está mal, porque evidentemente eso está mal, lo que hizo, por más que él sea adolescente, sabe perfectamente que está mal lo que estaba haciendo. ¿Cuántos ¿verdad? niños, niñas y adolescentes tienen registrados más o menos en el país? 2.500, menos, más, niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Cuántos más o menos? ¿Pero embarazadas, decís? No, en general. 2.500.000. 2.500.000, más o menos los últimos números el son mayor más. bono 2 millones y demográfico medio El del país. mayor bono demográfico que tenemos. Sí, me equivoqué. 2.500.000, ¿verdad? El presupuesto es $11 millones de la niñez, ministra. No, está por ahí cerquita. Cerquita. Bueno, ahí hay que también aclarar, nosotros siempre ahí está... Justo está el ministro haciendo, escuchando. Sí, porque si es ese Bueno. monto, estamos hablando de 78 guaraníes por cada niño, niña y adolescente. Sí, casi ni un pasaje en el colectivo. Bueno, es nada.
¿verdad? Para los programas que se necesitan realizar. Pero sí podemos decir que hay un gran incremento en salud, que es uno de los derechos fundamentales que tenemos en la niñez, que nosotros estamos por eso trabajando muy pegados al Ministerio de Salud, porque queremos justamente fortalecer eso. Nosotros sabemos que si hay una adecuada educación sexual para los adolescentes, van a retardar su primer contacto sexual, porque esa es la realidad. Tenemos ejemplos de colegios o grupos de jóvenes y niños que tienen una educación sexual y ellos mismos retardan su relación sexual, ¿verdad? Y yo no creo que eso vaya contra ningún principio religioso de escuela. Yo creo que hay que sentarnos como sociedad y debatir el tema, porque todo el mundo trata de no hablar del tema. Hay que hablar de esto, ¿verdad? Y se trata de protegerlos, no se trata del aborto, ¿verdad? Que pro vida, que contra la vida. Estamos tratando de evitar que ocurran hechos, pero por el método que sea de la conciencia de cada uno de estos chicos. Y que si deciden tener relaciones sexuales, que sea con una voluntad y de manera segura, ¿verdad? No de la forma, que sea por un abuso y que se vayan descubriendo cosas al azar que tienen consecuencias posteriormente para ellos lamentables y para el niño que viene al mundo también. Creo que la clave está en eso que decías, ministra. Hoy se lleva el debate al post, es decir, a una vez que la niña está embarazada, aborto o no. Y ahí hay un discurso absurdo porque nadie puede querer un aborto. O sea, eso es ridículo, nadie quiere un aborto. Nadie. El tema es impedir que se embarace. Claro. Entonces, en vez de gastar energía en el debate del post que ocurre hoy por cuestiones de convicciones distintas, debería la sociedad discutir el antes. ¿Cómo evitamos que se embaracen? Ese es el punto más importante. Es que la clave es la educación. Ahí está el cuide de la cuestión. Otra vez, y la me permite, educación, ministra, yo disiento contigo, la reforma educativa, en este momento el debate está muerto y el poco discurso que hay de las autoridades del Ministerio de Educación son de terror. No apuntan al tema de discutir la educación sexual. No es esa. Hay un sesgo religioso de parte de las autoridades del MEC, lamentablemente. Entonces, hoy no podemos discutir como sociedad el previo, no el post. De hecho, nosotros estamos abocados ahora en un proyecto que lo estamos llevando adelante en el distrito de Caaguazú, que tiene dos ámbitos importantes en el que estamos trabajando. Por un lado, el primer ámbito es la educación y el conocimiento de las situaciones de riesgo, no solamente a nivel de la comunidad, con los padres. Estamos trabajando en lo que es educación sexual integral fuera de las escuelas. Nos vimos un poco apretados, pero necesitamos avanzar en este punto y el Ministerio de Salud con el Ministerio de la Niñez tomaron la decisión de avanzar en este punto fuera de la escuela. Entonces, trabajando con la comunidad, en los grupos de reuniones. Qué terrible lo que nos contás. Hay que dejar fuera al Ministerio de Educación para hacer educación sexual. Fortalecimiento de los niveles de atención para salud integral del adolescente y la línea de acción 3, que es la detección y el seguimiento de estas niñas abusadas hasta en el ámbito jurídico, ¿verdad? ¿Y sería mala o buena la idea? No, y si no queda otro teléfono, señor presidente, no sé si le quedó claro. Pasa que mientras hoy tengamos el sesgo religioso va a ser imposible. Pero ahí es donde no sé cómo es que no pueden unir las cosas, porque el pensar en educar para evitar una relación temprana, yo creo que va con cualquier iglesia. Totalmente. No en contra de ninguna religión. Totalmente. Ni ningún dogma, ¿verdad? Es proteger, ¿verdad? Yo no creo que, lamentablemente, como que se polarizó el tema, ¿verdad? Y llevan hacia otra posición, ¿verdad? Porque no tiene por dónde perderse. No. El niño, la niña que está informada, que está educada al respecto, va a tomar medidas. Los chicos no son tontos, o sea, ellos son más rigurosos que nosotros los adultos en todo lo que aprenden. Si no, vean cómo ellos actúan con este tema de la pandemia, ¿verdad?
no quieren salir al portón muchos de ellos. Entonces, si nosotros logramos incorporar en su proceso educativo la información necesaria, por supuesto que esto va a cambiar. O se incorporan en el proceso educativo o directamente le dejamos a las redes sociales que se encarguen de que ellos sean educados, que ahí es peor, ¿verdad? Pero esto no es un capricho de que Paraguay quiere o nosotros queremos, ¿verdad? La evidencia científica a nivel mundial publicada en libros, o sea, que está todo muy bien registrado, donde habla que la educación sexual integral retarda el inicio de las relaciones sexuales. Totalmente. Pero si así lo deciden, lo hacen con protección, evitando un embarazo temprano y también una enfermedad de transmisión sexual. Es fortalecer los derechos de los niños y adolescentes. A eso tenemos que apuntar, que ellos entiendan y detecten las situaciones de riesgo y que se alejen de esos lugares o de esas personas que pueden poner en riesgo su integridad, ¿verdad? Qué gusto conversar con gente que sabe que tiene clara la película. Qué pena que no estén en el MEC, ¿verdad? Estamos trabajando también con el MEC y el Ministerio del Trabajo en el distrito de Caaguazú. Ellos también están involucrados en algunos puntos, en algunos ítems con este tema. Es un plan piloto en donde queremos demostrar que se puede todos juntos, ¿verdad? Que involucrar a la mayor cantidad posible de actores. Para cerrar, perdón que Patricia quería Perdón, decir. es que nos vimos un poquito, esta pandemia evitó que trabajemos un poco en terreno porque los viajes, las reuniones, la capacitación a los recursos humanos de las 4 instituciones está un poquito enlentecido y lo tenemos que hacer en forma virtual, pero seguimos avanzando, ¿verdad? Nuestra intención es justamente no parar con este tema. Me quedo con 2 frases, entre todas las cosas, ¿verdad? Lo que acaba de decir la señora Patricia con respecto a cómo hacer educación sexual y con lo que dijo la ministra fuerte, se consumen niñas. Muy fuerte, pero es la realidad. Gracias, ministra, por venir. Muy